Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En esta ocasión quiero recomendarles un libro, el libro de Ray Comfort, de Living Waters. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es el mito del mensaje moderno con más de 250,000 copias en impresión de Ray Comfort. Este libro deja la impactante manera a veces de compartir el evangelio del cristianismo moderno, que es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es lo que se le dice a la persona con tal de que acepte el evangelio, entre comillas, porque es un evangelio que vamos a ir desglosando por medio de este libro, que no es un evangelio bíblico. De hecho, en la portada tiene a Esteban siendo, cuando fue martirizado, ¿no? Que lo apedrearon. Y pues si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿cuál es el plan maravilloso que le dejó a Esteban, ¿no? Donde fue apedreado? Deja las preguntas. ¿A qué se debe que 9 de cada niños criados en hogares cristianos abandonan la iglesia? ¿A qué se debe? Aquí este libro va a responder. ¿Por qué muchos cristianos profesantes muestran poca o ninguna evidencia de su fe? Donde muchos dicen, no, yo no necesito compartir el evangelio porque yo lo comparto con mi manera de vivir. Vamos a ver qué tan bíblico es decir eso en la práctica. ¿Por qué de 80 a 90% de los que toman decisiones por Cristo, y lo digo entre comillas, se apartan de la fe? Bueno, esto es solo una probadita, es el prólogo. Te recomiendo que si lo quieres comprar, está en la página de Living Waters. Son libros, la verdad, muy económicos. Prácticamente lo que pagas es solamente el envío. Eh, yo he comprado algunos ahí. El material de Living Waters es excelente, es algo que yo practico en el evangelismo. Leeré un poco el prólogo. Dice, desde hace décadas el mensaje evangelístico más popular del mundo ha estado atrayendo a los perdidos con las promesas de un plan maravilloso para sus vidas. Ve las iglesias de la prosperidad, ve el mensaje que predican en iglesias como las de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, ¿no? Estas donde le prometen a la gente que si vienen a Cristo, pues Dios les va a dar eso que tanto anhelan, ¿no? Pero detrás de la fachada del mensaje del plan maravilloso está la realidad de las pruebas, tentaciones y persecución que Jesús nos prometió. Hay que hablar del mensaje completo. ¿Cómo podemos reconciliar las dos cosas? Este libro transformador del célebre autor Ray Comfort explora si este enfoque común del Evangelio encaja con la vida real y con las Escrituras. Los principios bíblicos vitales que revela te obligará a examinar tus ideas respecto al Evangelio y te enseñará cómo alcanzar a los incrédulos como Dios manda. Es lectura obligada para todo el que tiene preocupación por los perdidos. Si no tienes preocupación por los perdidos, pues difícilmente este libro va a tener popularidad en las iglesias a las cuales no están predicando el Evangelio. Incluso no solo iglesias, tal vez la iglesia está predicando el Evangelio, pero incomoda o nos mueve de nuestra zona de confort a los cristianos tibios que tal vez no estamos compartiendo el Evangelio que se nos ha mandado. Entonces, te recomiendo este libro de Ray Comfort, como decía. Voy a hablar un poco del prólogo, donde sabemos el evangelismo agresivo de Ray Comfort. Y agresivo no es que llegue golpeando a la gente, es que llega directo a confrontar a la persona con su pecado y esperando que ellos mismos reconozcan. No es que Ray Comfort les dice, bueno, voy a aclarar algo. En última instancia, Ray Comfort sí les dice, eres un pecador y si no te arrepientes vas al infierno. Eso es lo que en última instancia sí dice el evangelismo agresivo de Ray Comfort, pero no lo dice de esa manera, realmente lo dice de una manera muy educada, donde la misma persona, por su propia boca, como de verdad, de hecho debería ser el evangelismo, y así lo hace Ray Comfort, es que la persona por su misma boca reconozca que ha pecado y por su misma boca reconozca que merece el castigo del infierno.
Dice el prólogo, uno no puede comprender plenamente para qué ha sido salvo mientras no entienda de qué ha sido salvo. Perdón. Y este es mi tema con las personas que no creen en el infierno. Llámense ateos, llámense testigos de Jehová, llámense adventistas, a quienes respeto y admiro su doctrina, pero en cuestiones del infierno pues no comparto en absoluto. Porque se habla mucho de la salvación en estos tres grupos. El ateísmo aún reconoce, por eso cuando las personas dicen, no, solo tú háblale a la gente del amor de Cristo y tú solo háblale que Cristo vino a salvarlos. Estimado oyente, todo el mundo sabe eso. Todo el mundo, aún los ateos. La pregunta es, ¿entienden? ¿Entienden qué significa que Cristo los salvó? No lo entienden. Porque para empezar no entienden de qué los ha salvado. Para los testigos de Jehová y los adventistas, Cristo los ha venido a salvar de que no se queden dormidos. Pero uno no puede entender plenamente para qué ha sido salvo mientras no entienda de qué ha sido salvo, de qué te ha salvado Jesús. Sí, es verdad, nos salvó de nuestros delitos y pecados, pero ¿de qué nos ha salvado? Y si yo no acepto el Evangelio, ¿qué? Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y ahí es donde entra la duda, ¿no? Tengo un estudio acerca del infierno que voy a tratar de colocar en la descripción, pero puedes encontrar en mi canal. De hecho, no lo he terminado, el estudio del infierno es tan extenso que no he terminado ese estudio, pero muchos quieren usar este pasaje y decir, es una parábola o no es literal. Bien, hay que analizarlo. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no es apagado. La palabra de Dios no se contradice y Cristo dice que la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y que el que daña el cuerpo, pues Dios lo juzgará. Pero en este pasaje nos dice que nos cortemos la mano. ¿Se contradice la palabra de Dios? No, porque literalmente no está mandándonos a que nos dañemos, a que dañemos nuestro cuerpo. Lo que el pasaje está diciendo es que es mucho mejor entrar, fíjate, comparándolo con ir al infierno, es mucho mejor perder un miembro a que teniendo dos manos ir al infierno. O sea, está haciendo una comparación exagerada de lo que sucede. Es decir, es preferible entrar sin un ojo al cielo que ir completo al infierno. Y obviamente no es que vas a sacar literalmente tus ojos, es decir, debes dejar eso eso que estás abrazando en tu pecado. Si es pornografía, si es uso de drogas, si es robar, todo eso debes dejarlo. Pero el pasaje enseña que es mucho mejor ir sin eso, o sea, perder esos privilegios, perder eso que ves como ganancia y ir al cielo que ir al infierno, obviamente. O sea, está haciendo una comparación de algo físico y te está diciendo de lo terrible que es. Que es tan terrible que es preferible entrar ciego o manco que tu cuerpo completo vaya al infierno. Entonces, Jesús, si alguien conocía del infierno, si alguien habló del infierno, fue Jesús. De hecho, él es la persona que más habló del infierno. Y habló muchas más veces del infierno que del cielo. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día la iglesia ya no quiere hablar de arrepentimiento, ¿por qué? Pues porque incomoda. No estoy casado, no quiero que me digan que tengo que casarme, estoy viviendo en adulterio, estoy consumiendo drogas. La palabra de Dios es clara sobre los requisitos acerca de la salvación y es necesario arrepentimiento y fe. Ve, arrepentíos, arrepentimiento, y creed en el Evangelio, fe en el Evangelio.
en el Evangelio de Cristo, no en el Evangelio del reino que te venden los testigos de Jehová. Arrepentíos y creer en el Evangelio son dos cosas que tienes y que toda persona que quiere salvarse tiene que hacer. Si una persona solamente se arrepiente, pero no cree en Jesucristo como su único Salvador, no tiene salvación. Si una persona, por otro lado, dice creer en Jesús, ¿m? pero no da muestras de arrepentimiento, es más, no quiere arrepentirse, pero dice él que cree en Jesús, es como la persona que se avienta de un paracaídas con el paracaídas puesto, pero no lo abre. Arrepentimiento y fe son necesarias. Siempre lo digo cuando enseño acerca de evangelismo, es una sola moneda con dos caras, arrepentimiento de un lado y fe del otro. Entonces se nos mandó a predicar el evangelio y decirle a la persona que tiene que arrepentirse. No es solo decirle, oiga, buenas tardes, ¿usted sabía que usted es pecador? Pues la mayoría va a decir, sí. Habrá quien diga que no, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona simplemente diga sí, no hace diferencia. La persona tiene que entender que personalmente ha pecado contra Dios. No es que, bueno, es que todos somos pecadores. No. De nada sirve que le diga a mi hijo cuando hace una travesura, bueno, hijo, acabas de ofenderme con lo que hiciste, pero bueno, a fin de cuentas todos los hijos son desobedientes. A fin de cuentas todos somos pecadores. No. Yo quiero hacerle saber a mi hijo y decirle, has pecado contra mí, me has ofendido. El evangelio bíblico, el evangelio de Jesús, ha sido sustituido por un nuevo conjunto de intereses, dice el prólogo, que hablan gustosamente del amor. ¿A quién no le gusta hablar del amor? En un estudio de varones donde hablábamos de la carta de Judas y de cómo debemos hacer defensa de nuestra fe y de cómo debemos ardientemente por la fe defender el evangelio, un hermano decía, bueno, a mí yo no estoy de acuerdo con esa carta. De hecho, yo lo que quería es hablarle del amor de Jesús y con eso es suficiente. Estamos solo viendo uno de las características de Dios y es que Dios es amor. De hecho, es el conflicto con esas personas que no creen en el infierno, que Dios es amor y jamás mandaría a alguien al infierno. Pero se olvidan de toda la otra parte, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Hablan gustosamente del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Un testigo de Jehová también te habla de eso. Pero rehúyen a las implicaciones de su santidad, juicio e ira. ¿Dónde quedan las otras características de Dios? Santidad, juicio e ira. Gran parte del evangelismo contemporáneo está produciendo una abundante cosecha de creyentes no regenerados. Yo puedo dar fe de eso. Yo puedo dar fe de esto que habla este libro porque lo he vivido, lo he visto. Incluso algunas personas creen que este evangelismo de Ray Comfort, y no me dicen el evangelismo de Ray Comfort, no, me dicen mi evangelismo es muy agresivo, mi evangelismo que debería cambiar mi método, debería cambiar mi mensaje. Y es que a veces uno no es profeta en su propia tierra, pero bueno. Dice el prólogo, me quedé pasmado al descubrir la medida en que una visión más suave, más amable, proclamada por William Ellery Channing, universalista, el universalismo que ha hecho tanto daño a la iglesia y es que todos nos vamos a salvar porque a fin de cuentas Cristo murió por todos, pero bueno, dice, del universalista del siglo XIX, seguía inoculando decenas de iglesias en Nueva Inglaterra contra el Cristo de la Biblia. De este universalismo, que repito, dice que todos nos vamos a salvar porque a fin de cuentas, pues todos somos hijos de Dios, pensaba este universalista. Había logrado un avance monumental, dice el prólogo, en la recuperación del Evangelio. Y está hablando ya de Kirk Cameron y de él. Dice, por este tiempo descubrí el evangelismo de Ray Comfort. Al ver sus videos que incluyen a Kirk Cameron, llegó a ser claro para mí que Ray había puesto el dedo en la llaga. Y lo sigue haciendo. De hecho, impactó tanto mi vida Ray Comfort con sus videos que es la única manera en que yo creo acerca de la predicación del evangelio. Lo otro, lo que algunos llaman evangelismo, se llama testificar, dar testimonio. Fuimos llamados a testificar, a dar testimonio. Pero bueno, había
lograr un avance monumental en la recuperación del Evangelio, lo cual había condensado en un emocionante planteamiento difícil de aprender que se llama los pasos del Maestro, los pasos de Jesús. Yo creo que descubrirás aquí un enfoque que parte de la misma manera en que Jesús de Nazaret llamaba a las personas a la familia de Dios. De hecho, estos pasos del Maestro no los inventó Ray Comfort, sino es la manera en que Cristo hace el evangelismo. El evangelista por excelencia, Jesús, lo hace. Este prólogo es de John Barber, doctor en filosofía. Entonces, este apenas fue el prólogo y de hecho pues no lo leí tal cual y no lo voy a hacer. Primero porque no es permitido. Segundo porque te quiero animar a que tú leas el libro. No te voy a dar todo lo que viene aquí porque está buenísimo este libro. Es un libro que ha cambiado mi manera de ver el evangelismo y el uso de la ley, que me ha dado valor para predicar el evangelio y que espero te anime a ti. Te animo a que veas estos cortos videos que voy a hacer y sobre todo que si puedes consigas el libro y animes a tu iglesia a predicar un evangelismo bíblico, un evangelismo de Cristo. Dios te bendiga.